Buenas noches, buenas noches. No hay nadie, creo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya bien, bueno, Génesis nomás la única que escribe. Y a los demás con los emoticonos, ¿no? Ya nada. Saben que los que saludan ingresan. Ya a ver, estaba buscando el material para compartirles. Ah, Ya ahí está. Bien, muchachos, entonces vamos a desarrollar lo que compete al ciclo vía real en el área de literatura, ¿no? En el área de literatura. Bien, entonces espero que, bueno, soy el profesor Marino Alvarado eh, y bueno, vamos a desarrollar también el prospecto. Pregunten, ¿no? Lo que ustedes deseen. Recuerden que para aprender pues hay que practicar. Y si uno no sabe, pues tiene que preguntar, nada que vergüenza, ¿no? Y uno equivocando se aprende, ¿no? Si no se equivoca, bueno, va a estar lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre buscando lo mejor para ustedes y algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, porque el ciclo es netamente práctico. Ya, buenas noches. Ya, recién saludan todos. Buenas noches, ¿qué les decía? Alonso, Chester, Maricielo, ¿ya? Claro, esta vez la administración. Ya, vamos a empezar entonces con las preguntas. A ver, ¿cuántas hay? Tenemos 30 preguntas. Pero a diferencia del examen, ¿no? de San Marcos, en Villarreal las preguntas son más directas, ¿no? Pero de todas maneras, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque siempre muchas universidades en los últimos exámenes están como tratando, ¿no? De agregarles textos como si fuera una pregunta de eco. Pero en general, ¿no? Son directas, ¿no? Listo, entonces empezamos. Ahí está Valentina, Jorge, ¿qué tal? Chicos, futuros cachivos. Ya, a ver, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué dice el cantar de gesta? El mío sí es un cantar de gesta. A ver, ¿alguien conoce? Vamos, 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 vamos. Ah, maestro. Uy, mira, está excelente. A ver, la A, vamos a ver. Es anónimo, ¿no? Los cantares de gesta, como eran orales, eran creados por los juglares, ellos iban de un lugar a otro. Entonces tú no te guardabas sus nombres, ¿no? No es como la gente que a veces suben los carros y ¿no? ¿Cómo te vas a acordar de ellos, no? Claro, entonces va a ser anónimo, excelente, ¿no? Mío sí es anónimo. Y dos, da inicio a las literaturas nacionales. En la Edad Media van a surgir muchos países de Europa, ¿ya? Y entonces para que surja un país tiene que haber, pues, territorio, tiene que haber lengua, tiene que haber héroes.
Y los cantares de gesta, pues, hablan, pues, de estos héroes, ¿no? Por ejemplo, el Miocid, y están compuestas en la lengua, que luego, pues, no va a ser lengua también nacional, ¿no? Por ejemplo, el Miocid, pues, el castellano, ¿ya? Bien, y también se ve la lucha contra los moros. Un ejemplo, el Miocid, ¿no? Puede ser también otros cantares de gesta. Excelente, ¿ah? Ya en la Edad Media surgen los países, ¿ya? Por ejemplo, Francia se llama así por los francos, ¿no? Ya refleja las hazañas, las proezas de los héroes medievales, como Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Entonces la respuesta, como dijo muy bien, ¿no? Entonces es la A. ¿Ya? Excelente, excelente. Si tuvieran algo que preguntar, que quieran, ¿no? Vamos a la 2. José Carlos Mariátegui. Recuerden que a ustedes en Villarreal les viene 5 géneros literarios. Para San Marcos solo son 3, ¿ya? La lírica, pues, es la misma, expresión de sentimientos, ¿no? Oh, más dura que mármol a mis quejas, al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea, ¿no? A ver, otro que sea lo mismo, dramática también lo mismo, que es actuar. Edipo Rey, ¿no? Los nombres propios y lo que dicen, ¿no? Se actúa, se dialoga, ¿no? Ya es lo mismo. Ahora, la épica ya va a ser diferente. La épica es la narración, pero del pasado y en verso, ¿no? Ahí están las epopeyas, cantar de gestas. Cantar de gestas tenían la épica, ¿no? Es heroico, por ejemplo, ¿no? En cambio, la narrativa sería más actual y sería, pues, en prosa. Y ahí están, por ejemplo, novelas como El Quijote, Cien años de soledad, ¿no? Y también, pues, en cuentos, Lo que no sin es más actual. Mientras que tenemos el expositivo, que tiene que ver con explicar, ¿no? Exponer un tema. Y con eso creo que ya ensayístico. estamos, claro, ¿no? Eso. José Carlos Mariátegui, él es el máximo representante del ensayo peruano. Su obra, pues conocida, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Los ensayos están dentro del género, o sea, el ensayo sería una especie, y el género sería el género expositivo. ¿Ya? Claro, ¿no? Género expositivo. Así como en la dramática, dentro de la dramática del teatro están las tragedias, por ahí, comedias, ñacatita, dramas, ¿no? La vida, el sueño, etcétera. También dentro del género narrativo están las novelas, cuentos, les dije, ¿no? ¿Ya? Dentro de la lírica, por ejemplo, hay odas, alabanzas, hay elegías, poemas de dolor. Igual dentro del expositivo está el ensayo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Ya, a ver, vamos a anotar, por ejemplo, para que vean, ¿no? Por ejemplo, la lírica, como le estaba diciendo, a ver, oda, elegías de tristeza, epigrama, de burla, y varios, varios, varios. Narrativa habíamos dicho que habíamos dicho, por ejemplo, principalmente novela, cuento, ¿no? Pero también hay más, puede ser las crónicas mismas. Y en la dramática, por ejemplo, habíamos dicho la tragedia, comedia, drama, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, la respuesta entonces es la D, es perfecto. ¿Ah? Ya saben, pueden preguntar lo que deseen. A ver, todavía no veo, no leo ninguna pregunta, que también pueden hablar como están haciendo. A ver, seguimos en la pregunta 3 que acabamos de mencionarlo. El epigrama es una variante de la sátira, por lo tanto corresponde al, Lírico. claro, a la lírica, ¿no? Porque es subjetiva, emotiva. A veces no solo hay emociones, ¿no? Sentimientos de amor, también hay de burla. ¿Ya? El epigrama entonces es una burla, ¿ya? Viene con turcos, polacos, municiones, cañones, pero lo que más aprieta es cargar sujeta. Me burlo de sujeta. Ya, entonces, genérico, es sencillo, hasta ahí sencillo. Ya, pasamos entonces, recuerden que en literatura no hay género periodístico, es un extractor. Y ahora vamos a las figuras literarias. Miren, en San Marcos normalmente viene 6 figuras, ¿no? Pero en Villarreal viene más, ¿ya? A la anáfora, al epíteto, al hipérbato, la hipérbole, al símil, ¿no? Y a la metáfora se agrega la antítesis, por ejemplo, la oposición, que es la antítesis. Ahí se puede agregar polisíndeton, que a cada rato usas la I, y cae, y rompe, y derrama su agua.
¿De acuerdo? Entonces, antítesis, oposición, es tan corto el amor, tan largo el olvido, ¿no? Y, por ejemplo, una más puede ser también la prosopopeya o personificación, cuando tratamos como humano aquello que no lo es, ¿no? Las cosas, a los elementos inertes, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, el viento de la noche canta, ¿no? ¿Ya? Me sonríe, la tristeza se sentó y tomó un desayuno conmigo, algo así, ¿ya? Bueno, vamos entonces. El tiempo, cual ave blanquísima, va desplumándose en mis cabellos. Ah, mira, qué bacán. A ver, ¿qué figura sería? A ver, allá vamos a explicar, Maffer, está bien, está bien. Pero antes, la clave, ¿no? A ver, la B dicen, ¿no? Sí, pues la B. ¿Y cómo le salió la B? A ver, cuénteme cómo llegaron a esa respuesta. Nada, nada, nada. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo pues se dieron cuenta que era simio? De repente una pregunta sencilla, ¿no? Pero él, ya, claro, porque es la comparación, en este caso estoy comparando el tiempo, ¿ya? Con un ave que se despluma en mis cabellos. O sea, el tiempo también, pues, ¿no? Pasa, ¿no? ¿No? En todo caso también hay una alusión, tal vez inclusive en su vejez, ¿no? El tiempo pasa y se está volviendo ¿no? Ah, bueno, desplumando depende de cálculo, ¿ya? Bien, entonces, el cual, cuando es haya cual, como, también puede ser parece, igual que, tan como, ese es el ciclo, ¿ya? De acuerdo, ¿no? Si hubiera hecho, por ejemplo, si no hubiera estado el cual, ¿no? El tiempo o el ave más, ¿no? El blanco o el ave blanquísima, así, no, nada más, hubiera de repente sin el cual, ¿no? Hubiera tratado mi perro, tal vez, ¿no? Por la exageración. Ya, bien, vamos entonces a responder la pregunta de Maffer. Gracias, Maffer, por preguntar. Bueno, la antítesis, eh, como habíamos dicho, es la oposición directa, ¿no? ¿De acuerdo? Un ratito, a ver, vamos a ver si acá escribimos algunos ejemplitos. Ya, a ver. Ya, ya, entonces la antítesis es la oposición. La prosopopeya es cuando tú tratas como humano, le das rasgos humanos a aquello que no lo es, ¿ya? Y la metonimia es cuando reemplazas la causa por el efecto, principalmente la causa por el efecto. Vamos a ver ya algunos ejemplos. A ver, primer ejemplo. Se borra. Y ahora sí. Ya. Uno. Yo digo, a ver, mi lapicero está cansado. ¿Qué habrá ahí? De esos tres últimos, ya que ha dicho su compañero. A ver, dos. Cuando diga no soporto el, el sol. ¿Ya? Y tres, que diga, por ejemplo, ardo en invierno y tiemblo en verano. En verano. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces, de esas tres, cuáles serían entonces? El que dicen, pues. Correspondientemente, profesor, allí sería pues prosopopeya, metonimia y antítesis, maestro. A ver, ¿qué dicen los demás? Excelente, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen, qué dicen, qué dicen? Sí, a ver. Claro, acá también está escribiendo Alonso, ¿no? Ya, muy bien, ¿ah? Excelente, excelente. Claro, el primero sería, entonces, como el lapicero que estás cansado, saca la lengua, eso es prosopopeya, que también se le llama personificación, ¿ah? También está como personificación, ¿ya? Y no soporto el sol, no se refiere pues a que tú estás en el universo y cargando el sol, ¿no? Se refiere al calor, no soporto el calor, ¿ya? Entonces, entre sol y calor hay una relación
de causa-efecto. Aunque también cuando tú reemplazas autor-obra, cuando uno dice, ya leía Cervantes, pero Cervantes no es un libro, pues un autor. Ah, pero está reemplazando su obra, ¿no? El Quijote. Ahí también podría ser, ¿no? Pero el más usado es el de causa-efecto. Y como dijo también acá, la antítesis, porque hay oposición, ¿no? Oposición. ¿De acuerdo? También, también, también. Porque en invierno no puedes arder, pues, ¿no? Ni tampoco puedes temblar en verano. Listo, todo bien. Ya. La prosopopeya, bueno, en varias obras. Por ejemplo, dentro de lo que es la visión animista, hay prosopopeya. Cuando el río, ¿no? Habla, ¿no? Cree Ernesto, ¿no? Que habla. La diferencia es que eh, cuando uno lo cree, ¿no? La cosa es decirlo, ¿no? Como uno dice, hablo con mi mano, voy a hablar con mi almohada, ¿no? Son expresiones, ¿no? Figuradas, ¿ya? Pero otra cosa es que tú creas, ¿no? Esa ya la visión animista. Pero dentro de la visión animista hay prosopopeya, claro. Hay prosopopeya. Sí, 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 es cierto. Excelente pregunta también, Maricielo. Muy bien, ya chicos, entonces está bien, ¿no? Les preguntan, ya. Ya vamos, entonces, ahora seguimos con la 5. Allá, el oxímoron, aunque eso en San Marcos nada más ha venido. Pueden, Pierre no va a venir, pero si quieren saber, el oxímoron, por acá, es solo lo contrario del epíteto, ¿no? Por ejemplo, a ver, oxímoron, ¿ya? Entonces sería, ¿no? Lo, lo opuesto al epíteto. Por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Este ejemplo conocido, piedra, el epíteto es, por ejemplo, dura, ¿no? Si digo, por ejemplo, blanda, te dirá, ¿qué cosa? Ya, eso sería, entonces, un oxímoron, ¿no? Un oxímoron. Mientras que la antítesis son ideas, ¿ya? Es contraposición de ideas, ¿ya? Oposición, vamos a usar eso, oposición, pero de ideas, ¿no? En frases, ¿no? En oraciones, proposiciones, ¿no? Por ejemplo, unos ríen, esto vino una vez en Villarreal, otros, ya por lo contrario, ¿no? Lloran, ¿no? Lloran. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos ideas, ¿no? ¿De acuerdo? Y además el oxímoron, vemos de que trata, ¿no? De expresar otras cosas, ¿no? A diferencia de repente de la antítesis que nos habla de situaciones reales, ¿no? O situaciones que ocurren, pero que uno es contrario a otro, nada más, ¿no? ¿Ya? En cambio, el oxímoron busca llevarnos a una idea más profunda, ¿no? ¿Listo? Está bien, está bien. Excelente, excelente. Ya, ya, bien. Continuamos. ¿Cuáles serían las respuestas entonces en la 5 y bueno, en la 6? La 5, a ver. Figura literaria en la cual se establece una comparación indirecta entre, entre dos seres que guardan cierta semejanza. A ver, ya, sí, está muy bien. Miren, recuerden que cuando te hablen de comparaciones, ay, casi usando esto, cuando hablen de comparaciones, sí, pues, puede haber, eh, puede ser símil o metáfora, ¿no? Símil o metáfora. Puede ser cualquiera de las dos. La diferencia es que uno, como su mismo nombre indica, equivale a algo similar, ¿ya? Entonces, lo similar es que eh, no es, ¿sí o no?
no es. O sea, en el símil parece. ¿Y por qué parece? Porque es indirecto. En cambio, la metáfora es, ¿no? La metáfora es, ¿por qué? Porque identifica. A ver, ¿cómo los ejemplos? Vamos a ver los ejemplos. A ver, por acá. Por ejemplo, miren, yo digo, una fácil, pero ella es como una reina. Ahora yo digo, ella es una reina. Inclusive también puedo decir, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, ven, ven, ven mi reina, ¿no? Mi reina. O ahí llega mi reina, no sé, ¿no? Ya, entonces, se han dado cuenta que no es lo mismo decir ella es la reina, es una reina, que ella es como una reina. Sino acá estás tú identificándola igualito que la reina es. En cambio, el otro no es igual, parece, falta para que sea reina. ¿Ves? Ven mi reina, también estás identificando. ¿Ya? Bueno, hay una metáfora con el verbo ser, ¿no? Por ejemplo, tus ojos son, ser y son también, ¿no? Son es ser, digo, ¿no? Tus ojos son luceros, tus dientes son perlas, ¿no? O también hay una metáfora con, bueno, sin el verbo ser, todo para deducir, ¿no? Ven mi reina, tú dices que se refiere a la amada. En cambio, en la primera tú sabes que es ella. ¿Ya? Entonces, las dos se identifican. Y como se identifican, es directa, pues. Es una comparación directa. Lo identifico, es directo. ¿Ya? Y como es directo, yo inclusive, como acá, ¿no? Si quiero no le utilizo ningún nexo, ¿no? Ahí viene mi reina, ven, ¿no? Mi reina, ¿ya? Directo, pues, ¿no? No hay ningún elemento que lo enlace. En cambio, acá ella como una reina. Si no está el como, ya no sería símil, ¿sí o no? Sería metáfora. Tiene que estar. Este elemento hace que se dé la distancia, ¿ya? Entonces, por eso ya no es directo, pues, ¿no? Sino hay algo que obstruye, ¿ves? Entonces es indirecto. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la respuesta, ¿cuál era? Por lo tanto, la respuesta era la, la, chivo, la respuesta era en la 5 era la A, comparación indirecta, no A, era la E, sí, ¿no? Y en la seis, ¿cuál sería la respuesta en la 6? A ver, ¿que están vivos? Vamos, muchachos, vamos. La comparación. A ver, el traje negro cruzó la plaza. O sea, es decir, pues no, una persona no cruzó la plaza. ¿Cuál sería la respuesta? Epíteto, todo traje negro. Símil, hay un como cual. Antítesis, ideas opuestas. Hipérbole, metáfora. Hipérbole, a ver, hipérbole, está exagerando. Recuerden que el hipérbole es la exageración, ¿no? ¿Se acuerdan, no? A ver, por acaso. Exageración de la realidad. No. El traje negro cruzó la plaza. La metáfora hemos dicho, pues la comparación directa, ¿no? Tiene la oposición, sí, ya hemos explicado. Ya. Muchachos, jóvenes, a ver, mira, el traje negro podría haber sido, no sé, ¿quién cruza la plaza? Una persona. No sé, puede ser Pedro, ¿no? Pedro cruzó la plaza. ¿No? Puede ser
Julio, él, ¿no? O sea, en vez de decir Pedro, estoy diciendo el traje negro, ¿no? El traje negro, ¿no? Es equivalente a Pedro, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué sería? Claro, o también, por supuesto, una sombra también, ¿no? Claro, ¿no? Pues la sombra de Pedro también, claro. Pero la idea es que se refiere a otra cosa, ¿sí o no? Se refiere a otra cosa. Entonces, es una, bueno, de acá, acá no hay, ¿no? Acá está, es que acá está reemplazando. Para que sea prosopopeya, como hemos dicho, tienes que tratar como humano, ¿no? Si hubiera dicho la sombra, me tomó de la mano, algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces acá solo está reemplazando. Cuando se reemplaza, se identifica, se compara, ¿no? La sombra con el color, ¿no? Negro, entonces ya, pues, ¿no? Entonces la respuesta es metáfora. ¿Ya? Oye, chicos, de acá, ¿qué les pasó? No, a ver, pregunten, pregunten. Han fallado en las 5 y las 6. A las 4 primeras estaban todo perfecto. Pero acá, a ver, dígame, cuéntenme, a ver. Vamos, vamos. Hemos explicado entonces que cuando comparas, puede haber símil o metáfora. Una de las dos. Va a haber símil cuando hay, por ejemplo, cómo, porque es indirecta la comparación, ¿ya? Y si no está el cómo, por ejemplo, acá ella es, ¿no? Una reina, o mírame con tu lucero ¿no? Del alba, ¿no? Entonces, ahí ya no usas cómo poner esa metáfora, ¿ya? Identificas, reemplazas. Entonces, listo, entonces acá el traje negro que usó la plaza se refiere pues, a una persona o en todo caso sombra, ¿no? Puede ser. Usó ¿no? Porque uno puede decir de repente un morenito, ¿no? Un morenito. Usó la plaza. Ya, bien. A ver, hasta ahí no preguntan nada. Bueno, que deben preguntar. Si no entienden algo, pregunten. Ya, ya, a ver, dígame. Profesor, ¿y lo diferencia del epíteto de un adjetivo entre comas? Lo que pasa es que, a ver, para que sea un epíteto, tiene que aparecer un adjetivo o una frase, ¿no? Pero tiene que referirse a lo que es el sustantivo. O el sustantivo, por ejemplo, traje, no se identifica pues con, no siempre es negro, pues, ¿no? Puede ser de diferentes colores, ¿no? No es como, por ejemplo, sol luminoso, ¿no? ¿no? Fuego ardiente, nieve fría, ahí sí son epítetos, ¿no? En vez de decir nieve fría, puedo decir nieve la que es fría, claro. Puede ser una frase también. Claro, entre comas, o a veces también puede haber sin comas y va al inicio, ¿ya? Entonces no se preocupen, ¿ya? A ver, chicos, por favor. Y pero no es exageración, normalmente vas a encontrar más con tilde, ¿no? ¿No? Más rápido que el rayo. Vas a encontrar de repente palabras como mil, ¿no? Mil veces te lo dije, 1 millón de años, no te olvidaría. O con la palabra muerte o matar también se crean hipérboles, ¿no? Mataría por ti, muero por ti, después de la muerte, ¿no? Seguiría amándote, ¿no? Esas cosas, ¿ya? Claro, entonces no hay pierde, mira, el símil no hay pierde, como cuál también. Antítesis son oposiciones nada más, una idea y luego lo contrario, ¿ya? Y la metáfora, pues, si es la metáfora de esta manera, aparece, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido en sombra? A ver, le voy a quitar Pedro, entonces. ¿Cómo hubiera sido sombra como metáfora con verbo ser? Hubiera sido, ¿no? La sombra, en tu caso, el traje negro es una sombra que cruzó la plaza. O sea, ya te mencionan los dos, ¿no? Los dos. Ahora, pero acá no te mencionan los dos. Ah, entonces es la metáfora de la otra forma. Ya, la otra metáfora es para deducir, ¿no? Como cuando dicen, escucha el tambor de mi pecho, no se piensa que hay un tambor dentro, ¿no? Sino se refiere al latido del corazón. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo, listo, listo. Ya, pregunte, muchachos. Entonces,
Ya, nos pregunta mucho, Irán fallaba. Ya, bueno, vamos a las 7. Y figuras literarias, bueno, en todas las universidades viene bastante. Dado, profe. Hay dedo. A ver, vamos a ver, los personajes homéricos. Acá no especifica que sea la Ilíada o la Odisea, o sea, se supone que los dos, ¿no? Personajes homéricos. Voy de acá. Ilíada y Odisea. Odisea y Odisea. Ya, oye, ¿cómo sale la carita? Y yo sé cómo sale. Ya, a ver, acá no puede ser por Eneas, por Dido, porque ellos son de la Eneida, la máxima obra romana. Acá no puede ser por Edipo, ¿no? Edipo aparece en la obra de Edipo Rey, pues, ya. En la C no puede ser ¿por qué? Sí puede ser, ¿ah? A ver, la D no puede ser por Antígona. Antígona es la hija de Edipo, ¿ya? Y la E que Clitemnestra es la esposa de Agamenón. Y ya pues, hoy está por uno nomás han ido. Aquiles en Ilíada pues es el protagonista. Diomedes es un personaje también de la Ilíada que va a herir, por ejemplo, a Afrodita y luego a Hales, ¿ah? Con la ayuda de Atenea. Néstor es el consejero en la Ilíada. Briseida es la esclava, pues que Aquiles la arrebata y por eso se enoja, ¿no? Se va a la guerra, la cual de Aquiles. Y Ajax, si nos referimos a Ajax Telamón, es primo hermano de Aquiles, pues. Ajax casi mata a Héctor. Cuando no estaba Aquiles, Ajax estaba ahí a punto de vencerlo. Entonces la respuesta ahí él hace. Pregunten. Clitemnestra, ¿en qué obra aparecía, profe? Muy bien, buena pregunta. Que en esta aparece, bueno, una obra destacada es La Orestiada, que es una tragedia de Esquilo. Recuerden que después de la épica griega, después de Homero, la Ilíada y la Odisea, viene pues la tragedia griega, ¿no? En el periodo ático. Y ahí el padre del teatro, el padre de la tragedia es Esquilo, que crea el segundo actor. Él usaba la trilogía, escribía tres tragedias de un mismo tema. Y en la Orestiada, ¿no? La primera parte se llama Agamenón, que trata de cómo Agamenón regresa, ni Héctor ha podido matarlo y su esposa sí, que Clitemnestra lo mata. Fuera de escena, claro. La segunda parte que se llama Coéforas, el hijo mata a su propia madre porque la madre mató a su padre, o sea, se venga, pero matando a su propia madre. Y luego, pues, es perseguido por las furias. Y en la tercera parte de Euménides hay un juicio donde se perdona a Orestes de matar a su madre y se habla de que ahora va a triunfar la justicia, los tribunales, teniendo más derechos el hombre. ¿Ya? Muy bien, entonces la respuesta es en la Orestiada de Esquilo, la única trilogía completa del padre de la tragedia griega. ¿Listo? Ya. Seguimos, chicos, seguimos. La 8. ¿Qué clave sería la 8? Y los demás, digo, participen, mejor. O creo que voy a llamar vamos a preguntar uno por uno. A ver, pues ahí Andrea dice la E, Camila. Ya. ¿Nadie más? Ya, vamos a ver. Va Pedro también, vamos a ver, ya. Este autor debió componer 90 tragedias, entre los que destacan los persas, los siete contratiempos, por encadenado. Bueno, y su obra más importante es lo que acabo de decir, ¿no? La Orestiada, ¿ya? Pertenece a Esquilo, muy bien. Recuerden que la tragedia surge alabando a Dioniso, hay un coro, coreutas y un corifeo, poco a poco interactúa y se vuelve actor, ¿no? Cuando aparece el actor de los ditirambos, ¿no? Cantos a Dioniso, ¿no? Un corifeo se vuelve actor. Luego ya se construyen locales, es un show, ¿no? Religioso, político, y hay héroes del pasado, y se ve su desgracia, cómo el público siente también terror y compasión, ¿no? Que es la catarsis. Ya bien, listo, seguimos. Ahora sí, miren, ahora sí ya no falla, ¿no? Vamos a la 9 sobre la Ilíada. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la falsa sobre la Ilíada? ¿Qué dice?
Chicos, respondan, pues. Dado. Ah, a ver, Jorge Maffer, Pedro, la de, vamos a ver. Chicos, si fallan no importa, pues. Ya, sobre indica la falsa. Está dividida en 24 rapsodias o cantos o partes o capítulos, ¿verdad? ¿No? La obra al principio era oral y va a ser dividida pues a 100 cantos. Sus versos tienen una medida pues llamada en ese tiempo hexámetro. Claro. Repite de hecho, ¿no? Por ejemplo, cóncavas naves, ¿no? Las naves, los barcos son cóncavos. Son rosados dedos, por ejemplo, dedos son rosados. Aquiles de los pies ligeros, ¿no? Porque era rápido. Y así sucesivamente, ¿no? La obra celebra el valor de los héroes. Claro, claro. Y acá, o sea, Ulises y Ajax le robaron la armadura a Patroclo. ¿Cómo? Pues, ¿qué está hablando? Recuerda que Patroclo va a convencer a Aquiles que le dé sus armas para que él parezca Aquiles. Al final quería tomar Troya, ¿no? Y quería enfrentarse a Héctor, pues lo mata antes a tenerlo desarma a Patroclo. Pero en ningún momento, más bien, ellos van a, sobre todo con Menelao va a recuperar el cuerpo de Patroclo porque los troyanos se lo iban a llevar. Quería ponerle una lanza ahí en la cabeza a este Héctor, ¿no? Por eso después Aquiles se venga también de Héctor feo, no solo lo mata, sino lo arrastra. Ya, está bien, la respuesta a la falsa es la D. Listo, vamos ahora al teatro de Sófocles, el que perfeccionó la tragedia, el que introdujo el tercer actor, autor de Edipo Rey. Ahí, ya. ¿Fue Héctor quien lo robó? Robó. Que robar es cuando te quitan, ¿no? Aunque sea estás con. En todo caso, él, al vencer a Patroclo, tomó las armas, pues, ¿no? De Aquiles y se los pone, ¿no? Claro, él toma las armas de Aquiles, ¿no? Por eso Aquiles se queda, tiene que esperar que le fabriquen nuevas armas, ¿no? Que Hefestos, el dios, a pedido de Tetis, le fabrican. Claro. Está bien, ¿no? Entonces mejor los tomó, ¿no? Claro. Porque Robert parece que se hubiera metido, ¿no? Al campamento de Aquiles un Silverio. Ya. Listo. Seguimos. Chicos, otra pregunta en negativa. No corresponde al teatro de Sófocles. ¿Quién no corresponde? La E. A ver, vamos a ver. Ya saben, pregunten, chicos, pero cuidado, ¿cuál siguiente órgano no corresponde? Reduce la importancia del coro. Miren, a medida de que aparezcan más actores, el coro pues va a participar menos, ¿no? Y se va a reducir. Por ejemplo, cuando Esquilo introduce el segundo actor, lo que era, ¿no? Lo que había el coro, hasta ese tiempo va a haber menos. Cuando Sófocles introduce un actor más tres, el coro que había sido reducido en la época de Esquilo se reduce más. Claro, entonces esto es verdad, ¿no? No puede ser la clave. Luego dice, aumenta a 3 el número, eso de hecho, pues no el protagonista. Con él los personajes son más reales. Es más, antes de Sófocles, los actores tenían que hacer de dioses. En cambio, en Edipo Rey, por ejemplo, ninguno hace de dios. En Edipo Rey tenemos a Edipo afuera del palacio de Tebas, casado con Yocasta hace tiempo, tiene 4 hijos, no sabe pues la verdad. Y hay una peste, tiene que encontrar que mató a Layo y va a descubrir que es él. Pero antes va a descubrir de que él no es de Corinto, que lo han adoptado. ¿Y a quién voy a matar? ¿Con quién me voy a casar? Eso me dijo el oráculo, por eso yo había escapado. Y descubre pues no de que era mató a Layo. Y al final que Layo es su padre y que está casado con Yocasta. Yocasta se mata, él se quita los ojos y se tiene que ir. Ya, explora psicología, claro, pues, verdadero. Entonces la E sería, ¿no? Porque esto se le atribuye a Esquilo. Esto sería, en general, pues Esquilo, ¿ya? Listo, estamos volviendo a contestar correctamente. Siguiente.
Vamos. Ahí está, mírala. Claro. La obra de Edipo Rey. Todo ocurre afuera del palacio, ¿no? El palacio de Tebas. Claro, ahí Edipo escucha el clamor del pueblo. Había enviado a que Creonte regresa del oráculo de Delfo, que hay que castigar al que mató a Layo, dicen. Ahí aparece Tiresia, que dice, tú eres el que la mataste, pero yo ni siquiera lo he conocido. Ahí viene Yocasta, un hombre que hace mujer, ¿no? Y así sucesivamente. Pero fuera de escena, dentro del palacio se mata, pues, Yocasta y él también se quita los ojos. No hay más. No es un autor romano. Hesiodo. Ah, claro, porque Hesiodo, muy bien, Jorge, es griego. Es autor Hesiodo de Los trabajos y los días. También es autor de la teogonía, la eregonía también. Entonces, Séneca, pues, filósofo, Horacio, que crea el Beatus Sie, Petronio también, ¿no? Con el Satiricón, Terencio, con Terencio como el teatro, ¿no? Ya, estamos bien, continuamos entonces. La 13, la obra máxima de los romanos, creado a solicitud de Augusto. Es una obra de Virgilio que se basa en Homero. Tiene también, bueno, en este caso tiene 12 libros. La mitad se parece a la Odisea, la otra mitad se parece a la Ilíada. ¿Eh? ¿Qué dicen? La A. Claro, pues no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es una epopeya, igual que la Ilíada y la Odisea. Las epopeyas, como los cantares de gesta, son del género épico, porque cuentan hazañas, pues héroes, en verso. Canto asunto marcial, al héroe canto, que de Troya a Italia lanzado vino. Ola en la mar, ola en la tierra, sufrió tanto, ¿no? De Juno rencorosa y del destino, ¿no? Está hablando de cómo, cuando se destruye Troya, en esta obra sí detalla, ¿no? Cómo se destruye con el caballo. Eneas es el único que ha sobrevivido, porque los dioses así lo decidieron. Y tiene que llegar a la Lacio y ahí, pues, juntarse con alguien, Lavinia, y luego su hijo va, ¿no? De su generación, nacerá Rómulo y Remo, pues los fundadores de Roma. O sea, si no vienen ellas, no existe Roma. ¿Ya? Entonces, es una epopeya que habla acerca del origen y exaltación de los romanos, ¿no? Y como la Odisea empieza en media res, cuando, bueno, en este caso Eneas, él naufraga, ¿no? En Cartago. Y ahí, por ejemplo, los dioses, su mamá Venus hace que Dido se enamore de él para que lo proteja, pero él luego lo abandona. Y así que ella se mata, maldice por Eneas. Algunos dicen que de ahí vienen, ¿no? Las guerras púnicas del futuro que se van a suceder. Luego Eneas también va al infierno, mira, ahorita tiene sus aventuras ahí como Odiseo, ¿no? Bien, él inclusive cuando estuvo con Dido, le contó cómo fue la destrucción de Troya con el caballo de Troya. Ya bueno, son los 6 libros. En los 6 siguientes se parece ya a la Ilíada, porque no llega y se casa con Lavinia, no. Ella tiene un pretendiente que es Turno, empieza la pelea. Como si él fuera Aquiles contra Héctor, ahora Eneas contra Turno, y al final lo mata, y así termina la historia, ¿no? Ya vamos ahora a la 14, a su profesor. Ensayo. Casa. Miren, bien, Montaigne es alguien del Renacimiento. En el Renacimiento florece la cultura, se inicia la ciencia, y Montaigne realiza pues opiniones y crea una forma literaria todavía, que luego ya se vuelve solo académica, donde se explican temas. Ese es el ensayo, por supuesto, el ensayo Montaigne. Ya, estamos bien, ¿no? Ya, estamos ya en la mitad, la mitad ya. Bueno, bueno. A ver, siguiente. Ya estamos, Avión. Los Lusiadas. claro, ¿no? Otro caso es las Luciadas, ¿no? Acá se me equivocó el título.
Os Luciadas. Ya a ver, explicación. Eh, el autor es Camões, Luis de Camões. En el Renacimiento, en el Renacimiento, ¿ya? ¿Se acuerdan que los países habían surgido en el medievalismo? Entonces, en el Renacimiento se consolidan, ¿ya? ¿Ya? Y cada país plena, eh, tenía plena identificación con héroes o con pueblos, ¿no? Por ejemplo, los españoles con Castilla, ¿no? Los franceses con los francos, hemos dicho, ¿no? Entonces Camões dijo, y ahora yo quiero exaltar a los portugueses, pues, ¿no? Entonces él habla de los viajes de Vasco da Gama, ¿ya? Y también, por ejemplo, ¿no? Su grandeza. Por eso que hasta ahora a los portugueses llaman lusos, o lucianas, ¿ya? Hay otras obras como Jerusalén Libertada, Orlando el Furioso, ensayos que ya hemos dicho de Montaigne, o Servicio Amoroso, que son los personajes de la Égloga uno de Garcilaso el Español, del siglo de oro, ¿no? Renacimiento. Ya, bien, pasamos a la 16. Pasamos a la 16, a ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la clave? 16 casa, profe. Ya, a ver, por acá ya también están escribiendo. Vamos, muchachos. A ver, son, bueno, acá a la hora de tipear, me han puesto 2 puntos a son. Ustedes saben que no debe llevar los puntos, ¿no? Después de artículo, pero ya, la parte del cantar el mío Cid o poema el mío Cid, ¿no? Bueno, ya conocemos, ¿no? El primero es el destierro, segundo, las bodas de las hijas del Cid, y tercero, la frente corta. En el destierro, pues trata de eso, ¿no? Que por calumnias el Cid es expulsado, tiene 9 días, va a Burgos, no lo recibe, engañó a los judíos con Martín Antolín, y Martín Antolín engañó a los judíos. Dejan a su familia en San Pedro Cardeña, tiene un sueño con el caído de Gabriel. Bueno, lucha contra los moros, van a la espada colada, ¿no? Ve un regalo al rey. En el segundo cantalla toma Valencia, se reconcilia con el rey después de mandarle 2 regalos más. Y la chica se casa con el infante de Carrión. Y en la tercera, la frente de corte, los infantes resultan cobardes cuando se escapa el león. Entonces se burlan y ellos quieren vengarse, se sienten superiores y van a golpear a las hijas. Y el Cid pierde a su amado por segunda vez, pero lo va a recuperar en un juicio. Al final, las hijas se casan con los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? Ya, entonces, tiene que ser, pues, ¿no? El destierro, las bodas y la afrenta. No hay más, pues, no hay más. Ya, listo. Vamos ahora a la siguiente pregunta, si es que ustedes no preguntan algo de repente de esas obras o de cualquier tema que les podría venir, ¿ya? Señala el tema que no se encuentra en el mío, sí. Ah, mira, están pensándola, están pensándola. A ver, Rodrigo dice la E. Por ahí tenemos B o E. A ver, vamos allá, Rodrigo Pedro. No, dicen la E, ¿no? Ya. Mm, interesante, ¿no? Claro, porque a simple vista sí están todos los temas, ¿no? Señala el tema que no se encuentra en el mío sitio. Bueno, el honor, de hecho, que sí es, ¿no? El tema principal es la recuperación del honor. 2 veces pierde, 2 veces recupera. ¿De acuerdo? ¿Está listo? Claro. Bueno, no es la clave, por eso es falso, porque no es la clave, ¿no? ¿Ya? Pero sí es un tema. A ver, el amor, vamos a dejar. Heroísmo, de hecho, pues, ¿no? Él es el héroe. Piensan los moros, tienen miedo. Le dicen, por ejemplo, por eso mío Cid, pues, ¿no? Mi señor, campeador que destaca en el campo de batalla. La religiosidad sí está bastante, ¿ah? Recuerden que estamos en la edad media, en la edad media, todo eso intelectual. Ahora hasta un obispo
Está peleando ahí porque dice es su orden sacerdotal. Constantemente todos están rezando. Entonces nos queremos con amor y venganza. Mm, ya, bueno. Entonces, la venganza podría ser en el caso de los, a ver, dicen por ahí, en el caso de los infantes, ¿no? Que se quieren vengar por la escena del león, ¿no? Ah, sí, los infantes, ¿ves? Se van acordando. Y el amor, sí hay amor, pero amor familiar. Pero acá no dice, ¿sí o no? Acá dice amor nomás, pues. ¿Sí o no? Entonces, no es específico. Amor familiar sí hay, ¿no? Decir, preocupado, ¿no? Por casarlas bien. Por eso, pero ellos se casan no, en ese tiempo, pues se someten a reglas, si se casan las hijas, es para subir en honor, ¿no? Con los infantes Carrión y las segundas bodas también, no es porque estén enamoradas, ¿ya? Bueno, ahora lo de Jimena y el Cid, pero no es como que en otras obras que te amo, mi vida, que si no demore, ¿no? Más se ve la religión, que Dios protege, ¿no? Al Cid, ¿no? Que vuelva, ¿no? Pero no se ve el amor como pues un flechazo o un sentimiento que sea constante, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, si hay amor es a la familia, ese sí es bastante, ¿no? Entonces, por eso los vamos a alejar, ¿ya? Entonces, miren, esta pregunta también un poquito no tan claro, ¿no? Pero igual, pues ya, ¿no? Tenemos que acá discriminar. La ve, muchachos, excelente. Ya vamos al 18. Uy, seguimos con el sí. Miren, ¿eh? La conquista, a ver, la conquista más importante del Cid en su destierro fue la ciudad mora de... mira, ¿qué ciudad de los moros? Valencia. Claro, Valencia, ¿no? Valentía, ¿no? En el segundo cantar. En el primer cantar, lo más importante es Alcócer, pero la ciudad más grande de los moros en esos tiempos era Valencia. Y él se iba a tomar Valencia. Por eso le envía un segundo regalo al rey, luego un tercer regalo, y a la tercera la vencida. Ya bien, la respuesta es no, no hay más, no hay más. Perdón. Él no va a tomar Navarra en el Aragón, no, más bien al final las hijas se casan con los 50 en el Aragón. Castilla no, por eso presionan desterrado yo que lo toma, no, porque él es sumiso al rey. Y Alcócer es su primer triunfo, pero no es el más grande. ¿Ya? Listo, ¿no? Ya, ahora continuamos con la 19. Y seguimos con los cantares esta, ¿no? Bastante preguntas acerca de ese tema. ¿Ya? Pasa la Reconquista Española. Zoom. A ver, giran normalmente sobre el siguiente tema. Los trovadores son los poetas cultos. Ellos van a hablar del amor, ¿no? Los juglares, no. Ya, entonces, ese es falso. La formación religiosa. Bueno, es cierto que la religión es un tema, pero que ahí se giran, o sea, se centran, ¿no? ¿Ya? Entonces, además, la religiosidad es, pero formación religiosa, o sea, que te enseñen pues a creer en Dios, no, ya la gente cree en Dios, ¿no? No es la formación como tal. O esta palabrita, ¿no? La gente no sería. Ya la reconquista española en la época, pues, de la Edad Media, del 711 a 1492, en la que España, pues Castilla y luego otros pueblos cristianos van a luchar contra los árabes. Claro, el mío sí existió. Cantar de Carlomagno, oh, nada que ver. Y la invasión barbárica ya se había hablado antes, ¿no? Luego de los bárbaros los visigodos vienen recién los árabes. Los árabes es el más fuerte, ¿no? La respuesta es la C. La C, la C, la C. Y ahora vamos, otra pregunta, ¿no? De mío, sí. La D, asedio y toma de Valencia. Ala. Bueno, a ver, la invasión del rey de Marruecos. En el tercer cantar, él sí se vence al rey Búcar, ¿no? Al rey Búcar le gana la espada tizona. La posición decir primer cantar, no, no, es de primer cantar. ¿Ya?
Este es que un tercer cantar. Raquel y Vidas, los judíos que son engañados, que van a entregar monedas de plata pensando que les van a dejar dos arcas llenas de tesoros, pero en realidad había arena. Entonces, ¿ya? Y, ¿y qué dicen en la obra? ¿El Cid muere o no muere? En la obra dice que las segundas bodas fueron más grandes que las primeras, así casi con los hijos de Navarra y Aragón, y que el Cid vivió feliz hasta su muerte que se dio en Pascua. No se menciona. Tercer canta. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya, bien, continuamos, continuamos. Ahora estamos ya. Mira, varias preguntas, pero no son complejas, ¿no? Si ustedes desean, pregunten, muchachos. A ver, la edad de oro, ¿qué fue la edad de oro? O siglo de oro español. Mm, ¿qué El fue? apogeo de las letras castellanas en el Renacimiento y el Barroco. Claro, claro, claro que sí. La edad de oro fue la época de esplendor cultural, ¿no? Bueno, porque éramos esplendor de política. Lo que pasa es que la edad de oro no solo es el gobierno de Felipe, ¿no? Carlos V, Felipe tercero hasta cuarto. Y no solo es político. ¿Sí? El apogeo de las letras castellanas, como estamos en literatura, edad de oro literaria, ¿no? Claro, siglo XVI, siglo XVII. Esta es la respuesta. A ver, la C, a ver. Tan solo el poder político económico, tan solo dice. Nada que ver. El primero español, pero 17, 18, no, 16 y 17, ¿no? Acá primero, ¿no? Siglo entonces 16, ya, 16, y el otro es el 17, ya. Imitación española de arte francés. Bueno, no, eso pasó en el siglo de oro, no es el siglo de oro eso, ¿no? Ahora, más bien una característica fue que al inicio del Renacimiento imitaron pues a los italianos, porque el Renacimiento había surgido en italiano. Y ahora continuamos con la 22. Leandro Fernández de Moratín, del neoclasicismo español. ¡Hala! A ver, la Edad de Oro ya sabemos que es la época de esplendor durante el Renacimiento y el Barroco. Por ejemplo, Cervantes, autor del ingenioso y de Don Quijote de la Mancha, simplemente llamó el Quijote, ¿de acuerdo? Él es del Barroco, 1605, 1615. Felipe Vega de Transición, ¿no? El autor de La Vida, no, está en otra, Fuente Ovejuna, Ovejuna, que habla de una rebelión popular, ¿no? Calderón de la Barca es La Vida es Sueño, y él sí es netamente barroco. Más, él es el último autor del siglo de oro, ¿no? De oro. Y Góngora es el máximo poeta barroco, con la obra Soledades. Bueno, Moratín, autor de El Cid de las Niñas, es un autor, pues, del neoclasicismo. O sea, después de esa época, Renacimiento barroco viene el neoclasicismo, ¿ya? Que es una época también de decadencia. De... Ahí Siglo sí se XVIII. imita, claro, siglo XVIII. Ahí sí se va a imitar a los franceses, que los Borbones van a gobernar, pues, ¿no? Entonces hay una dependencia. Excelente, ¿ah? El sí, la niña, una obra que critica la imposición de las madres en el matrimonio de las hijas, ¿no? De ahí se basa una obra peruana, hay una obra peruana basada pues en el sí, las niñas también. ¿Qué obra peruana es esa? A ver, basada en el sí, las niñas. Ñacatita. Ñacatita, excelente, claro. Muy bien, vamos entonces a la 23. Seguimos con el siglo de oro. Por eso ese sí no sé nada. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
La, la escuela italiana y la escuela culterana. Bueno, la italiana también llamada, ¿no? Petrarquista, creo también, ¿no, profe? La escuela petrarquista, el itálico modo, la escuela italiana, ya con la primera nada más salía, ¿no? Lo que pasa es que, como hemos dicho, el siglo de oro es la mejor época, empezó con el Renacimiento y empezó con la lírica, ¿ya? Porque era lo más bello, el Renacimiento exaltaba la belleza. Entonces, los españoles tuvieron que ponerse al nivel de los italianos. Y hubo una escuela que parecía italiana, pues, por eso se llama la escuela de Itálico Modo. Y ahí, por ejemplo, muchos quisieron ser los maestros. El Marqués de Santillana trajo el soneto, pero no pegó. Boscán se esforzó bastante, ¿no? Pero cuando Boscán muere, su esposa escribe los poemas, ¿no? De su esposo para que lo conozca y agrega los poemas de Garcilaso. La gente prefería leer a Garcilaso. Ese Garcilaso se hizo famoso y entonces la escuela que lo va a imitar es la escuela entonces italiana, ¿no? Garcilaso se hizo triunfar el soneto en decasílabo, el verso en decasílabo también de Italia, ¿ya? Entonces es el primer poeta del amor también. Y Garcilaso había llamado a su obra églogas, escolar, y lo mejor en ese tiempo era hablar del amor, de la naturaleza, con versos y estrofas italianas. Bueno, luego de la escuela italiana surgen dos escuelas que van a ser la salmantina de Fray Luis de León y la sevillana de Fernando Herrera. Eso sería en el segundo Renacimiento. Y en el barroco de la escuela sevillana nacerá la escuela culterana, hiperculta, muy erudita. Es la escuela de Góngora. Góngora, muchas metáforas, paréntesis de tierra en el océano. ¿Y tú qué es eso? Isla. Bostezo grande de la tierra. ¿Tú qué es eso? Pues es una cueva. ¿Ya? Su obra entonces Soledades, era el año de la estación Florida, mucha metáfora también, en la que el mentido robó de Europa, mucha mitología, media luna las arma en su frente, y el sol todo lo rey de su pelo, luciente no del cielo que en paz es zafiros, ¿no? Que en campo de zafiros pasa estrellas. Pero aquí, cuando el que ministrar podía la copa mejor que el garzón de ida, náufrago de amor, di tristes querellas, fue el viento, fue el mar, el mísero gemida, segunda de Ayón, dulce instrumento, o sea, mucha mitología, mucha palabrería también, el culturalismo. Ya bien, pasamos a la 24. No es característica de la obra de Garcilaso. Recuerden que Garcilaso es el Garcilaso español, el toledano, no el peruano. ¿Cuál sería la clave? Casa. A ver, casita también, a ver, vamos a ver. Te pregunta lo negativo, ¿no? Él, por ejemplo, en la égloga 1, él es el que dice, pues no, oh más dura que mármol a mis quejas, el encendido fue que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas que sin ti, para que la vida sea. Lloras, Alicia. Luego también llora Nemoroso. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, que en este valle fresco sombra lleno andábamos cogiendo tierra en flores? Ella había muerto. Ya bien. Usa estrofas italianas, claro, como el verso de 11, ¿no? O el soneto, dos cuartetos y dos tercetos, o la lira también. Lenguaje muy, muy culto, culto sí, pero muy culto. Es que esto es de la escuela cultural, ese de Góngora, ese de Góngora. Exaltación de la naturaleza, claro, él usa el locus amoenus, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te escribir? Usa el locus amoenus, ¿qué es eso? El lugar ameno, pues. Él alaba, pues, el ambiente como un lugar paradisiaco. Corrientes aguas puras cristalinas, verde prado de fresca sombra llena. Y usa el soneto, ¿no? Por ejemplo, un soneto conocido, ¿no? Soneto 23, que habla de una chica, pues que es bellísima, su cabello, los arquetipos, pues la mujer bella, ¿no? Rubia, y que le aconseja que aproveche su juventud.
más o menos a ver si me acuerdo, porque el soneto tiene 14 versos, ¿no? Dice, en tanto que de rosa y azucena se muestra el color en vuestro gesto, y vuestra mirada ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. En tanto que el cabello en la vena, que el oro escogía con velo presto, por el hermoso cuello blanco y niesto, el viento esparce, mueve, sordera. Van 8 veces. Coged vuestra alegre primavera, el dulce fruto, antes que el tiempo irado cubre nieve la hermosa cumbre. Además, marchirá la rosa el tiempo helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Ahí están temas, entonces 14. Bien, la clave es la C. La C, excelente. Vamos ahora a la 25. Y acá, chicos, que acá también practiquen lenguaje. Las obras literarias, solo la primera y en cursiva, ¿no? Es una, ¿qué tipo de obra es? De acuerdo a las especies literarias. Compuesto en verso, ¿qué verso? Es un verso italiano, ¿eh? Estructurado en, esta es un poquito datera, se la Elegía. saben. A ver, le voy a dar un ejemplo, ¿ya? La vía retirada es de Fray Luis de León. Él, en esa obra, de alguna manera nos quiere decir que es mejor vivir en el campo solo. Es religioso, así orando en paz, ¿no? Sin soberbia, sin preocuparse por los lujos. Y él exalta a la persona que es capaz de eso. Nos dice, ¿no? Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oh monte, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, huyo de que este mar tempestuoso y encuentro en el campo mi alma reposo. O sea, huyo del mar tempestuoso, huyo de la ciudad y me calmo ahí, ¿no? En el campo, ¿no? Y eso es saber vivir. Lo demás, ¿no? Como en la actualidad, de repente. Ya, entonces, ¿cómo se llama la especie que exalta? El, Oda. con oda, muy bien. Entonces, puede ser la B o puede ser la D. No puede ser elegía, ¿sabes por qué? Porque elegía es de dolor, ¿ya? Es de dolor, no es como, ¿no? Cómo se pasa la muerte, cómo se viene ¿no? Cómo se pasa la vida, perdón, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, ¿no? Eso sería una elegía, ¿no? Porque habían muerto, te han dejado, también podría ser, ¿no? Podría ser una elegía, ¿no? Bueno, entonces, égloga es cuando habla de pastores, la égloga 1, el dulce lamentados pastores, salirse juntamente enamoroso, cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas estaban atentas a sus orejas escuchando. Se habló de ovejas, ¿no? De campo. Esa es la égloga. Ya. ¿Cuál sería, a ver, cuál es el verso que dijimos que era de Italia? Yo lo dije. Hay, ese sería la clave, porque por ahí hay un verso francés. Y ese verso, no, pues de Francia no se emplea todavía. Se va a emplear más en otra época. En decasílabo, profe. Claro, entonces la clave sería ya está, ¿no? La B. El ¿Vale? alejandrino entonces es de la francesa. Claro, de 14 sílabas métricas. Ok. Claro. Que también, ¿no? En la Edad Media los cultos usaban un poquito, pero vuelve con fuerza, o lo hacen volver los modernistas con Rubén Darío. Hacen que el soneto inclusive se vuelva alejandrino. La égloga habla del campo. Bueno, la égloga habla de la vida de los pastores, ¿ya? Y como Garcilaso estaba enamorado de Isabel Freire, su amor lo mete pues ahí con los pastores, ¿no? Por eso la égloga de Garcilaso habla de el sufrimiento amoroso de dos pastores, ¿ya? Pero en la égloga hablan de la vida pastoril. En este caso, ¿qué le pasa a unos pastores? ¿Cuál es su vida?
dolor amoroso. ¿Ya? Porque ahora, dentro de la estructura de la égloga, claro, hay momentos en que hablan del campo, pero eso sería lo secundario, locus amoenus, como le dije. ¿Ya? Y la oda es una exaltación. ¿A quién puedes tú exaltar a un dios, a un héroe? En este caso, a la vida tranquila, ¿no? O al que vive en la vida, ¿no? En la vida tranquila. Acá vamos a escribir el tópico que se usa, el Beatus Ille, significa feliz aquel. Es como si tú, un sábado en la noche, ¿no? Tú dices a tu amigo, hay que salir, vamos a un tonazo. Dices, no, discúlpame, pero me lo va a pasar leyendo tal obra. Y tú, ok, ¿estás hablando en serio? Y tú le dices, Beatus sí, o sea, feliz tú, ¿ah? Porque no necesitas de repente la diversión, la bulla, publicar, pues, que estás ahí en un tono, ya, beber, ¿no? Drogarte, esa cosa, ¿no? Para ser feliz, ¿no? Ser feliz solo contigo mismo, ¿no? Y entonces Beatus sí es feliz aquel que es feliz. Tú le gritas, estoy, ¿no? Te dice, te quiero. O sea, alguien que te recontra tranquilo, puro, ¿no? Entonces, la oda es una alabanza, en este caso, a la vida tirada es una alabanza a a la persona que vive tranquilo. ¿Y dónde? En el campo. ¿Qué es una lira? Ya, si el soneto tiene 14 versos, la lira tiene 5. 5, ya. También Garcilaso lo trajo de Italia. Ahora lo usa Fray Luis, ¿verdad? Y esos 5 combina, como ahí dice, ¿no? 11 y 7, ¿ya? 7, 11, 7, 7, 11. Así es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 7 cortito, 11 largo, 7 otra vez cortito, cuarto cortito, 7 y el último 11. O sea, hay dos de 11 y tres. A ver, qué descansada vida de 7. La del que huye el monarcal ruido, ¿no? De 11. Y sigue la escondida, chiquito, siendo pero no han ido lo poco sabios que en el mundo han sido. Entonces, esa es una lira. Hay 17. Listo. A ver, ¿cómo están en matemáticas? ¿Cuántos versos posee Oda a la vida retirada? ¿Cuántos versos tiene? A ver cómo están en matemáticas. ¿Cuántos versos tiene? Tengo 4, 3, 2, 1. Oye, chicos, de matemáticas, pues, muchachos. ¿Cuántos versos posee? A ver, 85. 85, pues claro. Si cada lira tiene 5, son 185 versos. Está muy bien, oye, está bien. Ya, a ver, continuamos. Uy, Félix Lope de Vega Carpio es el padre del teatro español. ¿Ya? Él crea el drama. O sea, antes había tragedia y aparte comedia, ¿no? No se mezclaban, él lo mezclan, ¿ya? Es el máximo representante pero ¿de qué teatro? Porque había tres teatros, inclusive habían dos que destacaban más, la de Lope y la de Calderón. Lope de Vega, Fuente Vejuna, Calderón de la Barca, La Vía de Sueño. ¿Cómo era el teatro de Lope? ¿Qué dices? ¿Cómo se llamaba? A ver, alguien. Alguien. Vamos. Nacional y popular, profe. Claro, Nacional y Popular. Nacional y Popular, ¿no? Recuerden que él agradaba al pueblo, buscó divertir como normalmente el pueblo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? La gente, nosotros, ¿no? ¿Cómo divertir? En cambio, la reflexiva buscó reflexionar, ¿no? Buscó la meditación, buscó la perfección. Ahí está Calderón, este es Calderón de la Barca. Calderón, Calderón de la Barca. En cambio, acá está Lope Vega. Listo, fácil, ¿ah? Ya estamos en las cuatro últimas, 27. Uy. En Fuenteovejuna hay un comendador que era como un señor feudal que se aprovechaba de las mujeres. En ese tiempo los nobles sabían lo que era amar. O sea, tú te fijas en alguien para casarte.
Entonces las campesinas pensaban, no, ay, me quiere, se va a casar conmigo, y él se aprovechaba, se acostaba y la botaban. Y así cuando se casa Laurencia, también el día de su boda la va a ultrajar. Y luego Laurencia le llama la atención a todos al día siguiente, le dice, liebres, cobarde nacisteis, bárbaros sois, no españoles, gallinas, maricones, dejad que otro hombre y sus mujeres gocen. Me llevó a su casa el comendador. La oveja dejáis con el lobo como cobardes pastores. Yo que no tengo hombre que me defienda, yo me vuelvo medio hombre. Y ahí las mujeres, sí, no hay hombres acá, y los hombres ya vamos. Entonces, gracias a Laurencia, van a matar al comendador. Pero uno de sus sirvientes miente a los reyes, dice que hacía una rebelión contra ellos, los reyes, pero es mentira. Y los reyes envían un juez y estaban buscando castigar al que mató al comedor. ¿Quién mató al comedor? Y todos unidos. Fuente, buscando al señor. Ah, son solidarios. Y son torturados, ¿no? Pero al final, pues el rey los perdona. ¿Ya? Entonces, en la obra se ve cómo el pueblo también tiene honor, los campesinos tienen honor. ¿Y quién les quitaba el honor? Pues al ultrajar a las mujeres, y el hombre no puede hacer nada porque el comendador era la autoridad, tú tenías que someterte. ¿Quién lo dejaba todo sin honor? Pues el comendador. Pero al final se rebelaron, ¿no? Listo, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, acá sí también está más o menos. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Esto sería, acá dice justo importante, ¿no? Los temas más importantes, dice que es claro, claro, lo más importante. Avión. ¿Cuál es? Avioncito, ¿no? ¿Sí o no? Lo que pasa es que estos dos sí están, pero traición, la palabra traición hace que se aleje ya. Si no, esa sería la mejor todavía. Entonces hay una que sí tiene. En la obra se habla del amor de los nobles y del amor de los campesinos. Supuestamente los del campesino no saben lo que es amor, y sí los de arriba. Pero en la obra se ve al revés, ¿no? Porque Laurencia conocía lo que era el amor puro, ¿no? Que te cuida. Como hoy, ¿no? Si tú amas a alguien, te tratas bien, todo, ¿no? Si no es otra cosa. ¿Ya? Entonces, claro, la respuesta, ¿cuál sería entonces? Traición, entonces también se va acá. Pasión también se podría ir, ¿no? ¿Ya? Falso. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Ahorita explico ya un ratito. A ver, acá, infidelidad, pues nada que ver, infidelidad, se iba, este se iba al toque. Acá lujuria, aunque también es un tema porque el comedor no se controlaba, pero no es central. Por lo tanto, la respuesta es la B. ¿De acuerdo? Miren, con la A se parecían, ¿sí o no? Rebelión, rebelión, honor, honor, sino que es de la tradición, el amor. Ya, a ver, termino con la 28 y luego explico ya, Rodrigo. A ver, corresponde a la primera parte de la novela El Quijote. Uy, llegamos al Quijote. El Quijote tiene dos partes. La primera parte, en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme bien, un hidalgo seco de carne, se montó en el rostro, ¿no? Describen al Quijote, que vivía con su sobrina 18, un ama, de tanto leer, de poco dormir, se le secó el cerebro, se volvió loco, leía novela de caballería, pensaba que era un héroe, ¿no? Se arma caballero, lucha, sale un niño, lo golpean y un vecino lo trae de regreso. Queman los libros, sus amigos el cuello bárbaro, y así termina la primera salida. En la segunda salida ya sale Sancho, le prometen una ínsula, tiene varias aventuras como los molinos de viento, Vizcaíno, los galeotes, y el curio y el barbero lo enjaulan, lo traen de regreso. Y así acaba la primera parte. En la segunda parte aparece la última salida, donde el Quijote pues va al Toboso, Sancho ya está quijotizándose, y al final, ¿quién derrota al Quijote? El caballero de la Blanca Luna, que en realidad era su amigo Sansón Carrasco. Y ahí él regresa, recupera la cordura y firma su testamento. Ya, ¿cuál sería la respuesta? Primera parte. ¿Qué pasa en la primera parte? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para resolver la pregunta de Rodrigo? Quijote llega al Toboso, Quijote escapa a veces de su finca, Sancho gobierna la ínsula de Barataria, que sí gobernó, Quijote se arma caballero en una venta, aparición del caballero de la Blanca Luna. ¿Qué dices? Habla. ¿Cuál es la clave? La D. Oye, la D. D. Ah, vamos allá. La B también por ahí veo, ¿ah? mm, Ya ver, la obra tiene dos partes, ¿verdad? Ya. Quijote llega al Toboso buscando a Dulcinea,
y Sancho le engaña que unos campesinos son sus amigas, es segunda parte. Y en la segunda parte se da la tercera salida. Él tiene tres salidas, dos salidas en la primera parte y una salida a la tercera en la segunda parte. Quijote se escapa dos veces de su finca. Ah, está bien. Acá, por ejemplo, también es segunda parte, tercera salida en lo que es la C. Sancho gobierna muy bien. Ya, luego tenemos, se arma caballero en una venta. El caballero de la Blanca Luna lo vence, ¿no? Ese es en la segunda parte, tercera salida. En el video acá ya, listo. Y de acá, esta es la primera parte, y en la primera parte hay dos salidas, ¿no? Y esta es la primera salida, cuando sale solo. Primera salida. Por lo tanto, la clave es la B. Excelente. Su finca, su hacienda. Y ahora sí vamos a resolver. A ver, Rodrigo pregunta. Por eso la égloga es el sufrimiento, por eso los pastores. Bueno, es un poema pastoril, pero la égloga de Garcilaso, que es lo que viene, habla del sufrimiento amoroso de Salicio y Amoroso, ¿no? De dos pastores. Claro, ¿ya? Ah, elegía. Elegía es un poema, o sea, es una especie lírica de dolor. ¿Por qué? Por la muerte de alguien o también la pérdida de algo, ¿no? Puede ser de amor, pues, pero un amor sufrido, ¿va? Si tú hablas de un amor tranquilo, no te amo, mi vida, amo tu sonrisa, eso no es elegía. Tiene que ser de dolor, ¿no? Por ejemplo, sin ver tus ojos, mandas que viva en pecho triste, pero no verte y estar con vida es imposible, ¿no? O sea que al leerlo te dé ganas de llorar. Elegía es un poema que causa llanto, acuerdo, alguien ha muerto, ¿no? Él está desesperado, sufriendo el que no. Soy el desgraciado, el que lo perdió todo, ¿de acuerdo? Es una especie lírica de dolor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Está bien? Listo, Rodrigo. Y la máxima elegía de la literatura española es Coplas a la muerte de su padre, mi mismo título, alguien que adoraba a su padre y su padre muere. Imagínate uno en los funerales, también tienes que tú, con tu palabra, hacer de que se recuerden a esa persona, ¿no? Y así le escribió 40 coplas, ¿no? Y ese es el modelo, pues, de discurso cuando de un progenitor se vaya, ¿no? Tenemos que honrarlo con la palabra. Bien, la dos última, muchachos. Don Quijote deja sus aventuras definitivas debido a la derrota. ¿Quién le ganó? ¿Quién le El ganó? Sí lo dije. caballero de la Blanca Luna. Claro, porque en realidad era su vecino, Sansón Carrasco, ¿no? Que le daba pena, pues, porque ustedes saben que la obra al viejito siempre le pegan. Como yo siempre digo, ¿no? Es como si tú tuvieras tu abuelito que tanto ver los Vengadores se crea por Thor, Iron Man, ¿no? Y entonces se va contra los extorsionadores, los marcas y le disparan, para en el hospital, en UCI, te da pena. Entonces tú de repente haces pasar ¿no? Por Thanos, pues, ¿no? Si te derroto, regresa, algo así, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con el Caballero Blanca Luna. Y la última, la vida como preparación para despertar, un despertar trascendente, es un concepto importante. ¿De qué obra? ¿En qué obra se habla de que la vida es como, es tan breve ficción para otra? De repente esta otra vida es la de Dios y esta es una prueba, es cortita. Ahí alguien dijo, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la La vida? vida Una es sueño. ilusión, una sombra, una ficción, claro. Y el mayor bien es pequeño porque toda la vida es sueño y los sueños son. El protagonista Sigismundo estaba encerrado tipo Rapunzel en una torre y no sabía que era príncipe. Lo que pasa es que el papá creía pues en lo que había dicho el horóscopo. Además, también sucedieron desgracias cuando él nace. Cuando nace Segismundo, llueve en piedras, hubo terremoto, hubo eclipses en las aguas, y entonces pensó el padre Basilio Rey que era pues el más, su hijo iba a ser más tirano y lo iba a humillar. Por eso lo encerró. Pero en la obra también le da una oportunidad. Vamos a ver que Segismundo despierta en el palacio. Oh, qué bonito sueño. No, esto es verdad, tu padre te está dando una oportunidad y él reacciona mal, quiere matar a todo el mundo, a un criado lo tira por la ventana, quiere estar con todas las mujeres, con Estrella, con Rosaura, y él, pues, a su padre a mis pies lo humilla y lo regresan a la torre. Y cuando regresan a la torre, ¿qué? ¿Otra vez acá? ¿Qué es lo otro? ¿Un sueño? No, lo otro es verdad, este es un sueño, mami, y está confundido.
Luego lo liberan porque no quieren que gobierne otro, porque así lo iba a dejar Astolfo, ¿no? Su sobrino, y el pueblo dice que no queremos en el horóscopo, nada, y seguimos, ah, ¿qué? Soy príncipe. Ah, estoy soñando otra vez, ¿no? ¿No? Pero ahora va a cambiar, va a mejorar su comportamiento, porque si acaba el sueño, pues no quiere sentirse mal, angustiado, ¿no? Y vence a su padre y se reconcilia, al final feliz, ¿no? Ya, muy bien, ¿ya? La égloga, el que le dio el nombre a la égloga es Garcilaso de la Vega, es el español Garcilaso de la Vega, el toledano capitán español Garcilaso de la Vega. No confundir con el Inca Garcilaso de la Vega, que es el cusqueño de Comentarios Reales, no confundir, a Comentarios Reales del Inca Garcilaso Gómez de Figueroa se llamó, que habla de los incas y tal, no me acuerdo, Mamao, yo, el Sinchiroca, y todos los incas. La segunda parte ya de la conquista, ¿no? No confundir con Garcilaso, el poeta toledano, ¿no? Que él habla del amor, ¿no? Que está enamorado de Isabel Freire, y la égloga habla del sufrimiento amoroso de Salicio Nemoroso. Salicio por la mañana llora por Galatea, más helada que nieve Galatea, y Nemoroso llora toda la tarde por Elisa, porque Elisa ha muerto y quiere, le ruega que lo lleve con ella, ¿no? Para estar juntos de nuevo, para no sentir el dolor de no tenerlo. Listo, bien muchachos, entonces, gracias. Ya saben que tenemos algunas clases más. Por favor, les recomiendo, traigan todas las preguntas, chicos, preguntas, ¿no? Ese es el que va a ingresar, el que no se canse de resolver, tienen que estar resolviendo, muchachos, tienen que ahí, fíjense de todas las distracciones así, momento, full, práctica, pregunta, lo que quiera a mí, a todos los profesores, pues, ¿no? Ah, entonces, ven resolviendo, en todo caso, si tienes el material y también, y acá ya confirmas y preguntas. Ya, entonces ahí estaremos terminando nuestra primera sesión, chicos, ¿no? Entonces, gracias por su participación y por las preguntas, ¿ya? Nos vemos la próxima. Adiós, muchachos. Ya, ya, Cuídese, gracias. maestro, nos vemos. Hasta la próxima semana. Ah, lo máximo, ¿ah? Gracias por Gracias, también participar profesor. bastante. Ya nos vemos, chicos, nos vemos, cuídense. Nos vemos, Sandro. Nos vemos, Andrea Valentina Rodrigo. Gracias, Alejandra.